vamos a entrar. Entonces voy a dar lectura a esto que ya vimos, solo para tener la referencia y entonces continuar. Este es el capítulo 1 de Hebreos, verso 1. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Muy bien, entonces, para recordar brevemente, estamos entendiendo que Dios es un Dios que habla y que se quiere revelar, y que lo ha hecho desde siempre, como dice aquí, desde hace mucho tiempo. Lo ha hecho muchas veces, como dice, y lo ha hecho de muchas maneras. Dios ha estado buscando revelarse a sí mismo a la humanidad, a su creación. Por lo tanto, si tú te preguntas si Dios quiere darse a conocer a tu vida, la respuesta es sí. Y si podemos ir más lejos, yo te diría: Dios ha estado queriendo revelarse a tu vida de muchas maneras, en muchas ocasiones. ¿Ok? Y desde hace mucho tiempo. Esto es una realidad. Dios nos está buscando. ¿Y qué busca Dios? Busca revelarse a nosotros y que lo conozcamos. De verdad, eso es lo que Él quiere. No, o sea, obviamente Dios quiere que lo sigamos, Dios quiere que lo obedezcamos, pero no vamos a poder seguirlo y no vamos a poder obedecerlo y no vamos a poder amarlo si no lo conocemos. La verdad es que lo primero que debería pasar en nuestra vida es conocer a Dios. Si queremos seguir el primer mandamiento, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, no va a pasar si primero no conocemos a Dios. A lo mejor tú digas: a mí me falta devoción, yo quisiera ser más entregado. Y yo te diría: no es a base de esfuerzo, es a base de conocimiento. No es que ya seas más espiritual, no es que seas más religioso de un día para otro. Lo que tiene que pasar es que estés más inmerso en el conocimiento de quién es Dios. Eso es lo que tiene que pasar, porque nadie que se sumerja profundamente en el conocimiento de Dios va a salir ileso. ¿Ok? Nadie va a salir ileso de encontrarse con Dios. Nadie va a salir ileso de pasar tiempo con Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios entonces cuando habla y se revela de tantas formas? ¿Qué es lo que quiere Dios? Revelarse a sí mismo para que veamos su gloria, y cuando veamos su gloria, entonces lo conozcamos, y cuando lo conozcamos, entonces lo adoremos y nos enamoremos de Él. Y lo natural que va a pasar es que obviamente nos vamos a convertir en sus seguidores y en personas que le obedecen y hacen su voluntad, naturalmente. Así que la vida cristiana no se sustenta por el esfuerzo devocional que tú puedas hacer, sino por lo inmerso que puedes estar en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios quiere darse a conocer. Yo te diría que primordialmente eso es lo que Dios busca: revelar su gloria. Y cuando Él encuentra personas que lo quieren conocer, esas personas han dado en el clavo, han dado en la petición perfecta. No, quiero ver tu gloria, le dijo Moisés. Dios le decía: te llevaré a una tierra buena, a ti y al pueblo. Y Moisés pudo haber dicho: amén, llévame ahí. Pero Moisés dijo: no, muéstrame tu gloria, eso es lo que quiero. Y si tú no vas con nosotros a esa tierra buena no va a ser buena. Y Moisés dijo: no nos saques de aquí. Entonces, al final, ese tipo de peticiones son las que conectan con el corazón de Dios. Te queremos ver, te queremos conocer. La petición favorita también que conocemos en esta casa es: una sola cosa le pido al Señor, estar todos los días en su casa para poder
inquirir en su templo y poder contemplarlo en su majestad y poder conocerlo. Al final esa era la petición de David, poder conocer a Dios. Otra persona que dio en el clavo, otra persona que dio en el clavo fue Pablo. Tengo todo por basura con tal de seguir conociendo a Cristo Jesús. Esas oraciones y esos corazones son los que realmente Dios está buscando, ¿ok? Entonces, Dios, cuando dice Dios ha hablado, es Dios quiere revelarse, ¿ok? Dios quiere revelarse. Y cuando yo te digo, y cuando leemos acá, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, si le pudiéramos aterrizar aún más, y de acuerdo a esto que te estoy diciendo, tendríamos que decir, en estos últimos días Dios ha decidido revelarse a sí mismo a través de su Hijo, ¿ok? Pero no es una revelación pobre, no es una revelación menor, sino dice aquí, es el resplandor de su gloria y es la expresión exacta de su naturaleza. O sea que el Hijo, Jesucristo, Jesús, el Dios que se hizo carne, es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo? En estos últimos días, Dios se ha dado a conocer a través de Cristo. Y esto es bien fácil, porque cuando Cristo viene al mundo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea que si tú quieres conocer a Dios o tener una experiencia con Dios genuina, no va a poder suceder sin la intermediación de Jesucristo. Si una persona dice, yo conozco a Dios, pero no ha conocido la gloria de Dios en Cristo Jesús, en la vida de Cristo, en las palabras de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la ascensión de Cristo y en el futuro regreso de Cristo, si no ha depositado realmente sus esperanzas y sus anhelos y afectos en la persona de Jesucristo, esa persona no conoce a Dios. ¿Ok? Aunque diga o yo hablo con Dios, pero si no es por medio de Jesucristo, no hay tal cosa. Por eso Dios nos dijo, por eso Jesús nos dijo que debemos orar en su nombre y que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos los dará, ¿sí o no? Sin la intermediación de Jesucristo no hay relación con Dios, no hay conocimiento de Dios, no hay revelación de Dios. Así que si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer al Hijo, porque en estos últimos días es la forma en que Dios se ha querido revelar y no va a usar otra forma. Si Dios dijo, me van a conocer a través de Jesús, entonces, aunque tú quieras conocerlo a través de meditación, no lo vas a lograr. Aunque lo quieras conocer a través de irte a una montaña y poner tu mente en blanco, o a través de la naturaleza, o a través de cualquier experiencia mística, no vas a conectar con Dios. De hecho, yo te diría que es muy peligroso tratar de tener una experiencia espiritual o mística sin Jesús de por medio, porque si esa experiencia espiritual no está Jesús de por medio, va a ser una experiencia espiritual, sí, pero con demonios y con la oscuridad. ¿Ok? Con ángeles que se van a vestir de luz, con voces que vas a creer que son de Dios. ¿Ok? Entonces hay muchas imitaciones de cosas que parecen espirituales, que parecen genuinas y parecen especiales, y por eso Jesús dijo, en medio de todo lo que puede parecer que te lleva a Dios o que te conecta con Dios o te revela a Dios, dice, no hay ningún otro camino, yo soy el camino. ¿Qué significa eso? Que todos los demás son falsos. Que Jesús diga, yo soy el camino y yo soy la forma en que el Padre hoy ha revelado su gloria, está automáticamente descalificando cualquier otro nombre, cualquier otro Dios, cualquier otra religión o cualquier otra experiencia mística. ¿Sí o no? Está descalificando todo eso. Está descalificando la idea incluso del mundo que dice, todas las religiones te llevan a Dios. No es cierto, Jesús dijo que no. Jesús dijo que solo Él te lleva a Dios. ¿Ok? Entonces, en medio de todos los engaños, Jesús es el único que nos revela a Dios y es la
expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y a lo mejor tú puedas decir, ok, entonces Jesús es solo un reflejo de Dios. O sea, que tú pudieras pensar, ok, Jesús es un hombre, fue un hombre que vivió en este mundo y que por su obediencia, su perfección y la manera en que vivió su vida, la gente pudo ver a Dios en él y decir, wow, ¿cómo reflejas a Dios? No sería exacto. Lo que dice aquí con Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, no está diciendo que Jesús se parecía mucho a Dios, sino está diciendo que Jesús es Dios. No está diciendo que Jesús vino a testificar de quién es Dios como tú y yo lo hacemos hoy. Somos testigos, ¿verdad? Somos testigos del Señor, pero no somos el Señor. Somos la luz del mundo porque somos testigos de la luz, pero no somos la luz. Él es la luz, ¿verdad? Y podríamos pensar, bueno, ¿Jesús fue un reflejo de la luz? No, dice la Biblia, Él es la luz, ¿sí o no? Él es la luz que alumbra a todo hombre. Él es el resplandor de gloria. Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y si tienes dudas aún más de la naturaleza divina de Jesús, aquí lo dice aún con más poder. Dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, está diciendo, todo lo que existe se sostiene por la palabra de Jesucristo, el Hijo. Él lo sostiene todo lo creado existe por Él y para Él. Ahora, este Hijo, el Hijo de Dios, la gloria de Dios, el resplandor mismo de Dios, Dios mismo, ¿verdad? En el Hijo, dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Okay, sabemos que el Hijo fue elevado desde que fue humillado, fue exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre y hoy está a la diestra del Padre y por eso dice aquí, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y aunque esto pareciera obvio, como que el Hijo, claro que el Hijo es superior a los ángeles, en realidad para la época en que se está leyendo esta carta no era tan obvio. En realidad sí era una revelación muy profunda porque muchas personas todavía no estaban acostumbrados a ver una deidad así de una forma compartida como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estaban acostumbrados a pensar en Dios como tres personas que son una sola, sino estaban más acostumbrados a pensar que Dios es uno, a tal punto que cuando Jesús prácticamente da a entender con sus palabras que Él es Dios también, es por eso que las personas lo tuvieron por hereje, ¿ok? Esa es una de las razones por las cuales las personas odiaron a Jesús y quisieron crucificarle, pues lo tuvieron por hereje porque se declaraba a sí mismo Dios y por supuesto no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Pero entonces fue difícil, tanto yo creo que para ti también a veces y para mí en su momento también era muy complicado para mí llegar a pensar en el Hijo y en el Padre, ¿no? Incluso cuando yo fui niño y crecí en un ambiente cristiano, había muchas enseñanzas al respecto de la Trinidad y al final como Dios es uno, entonces pensar en Jesús como Dios a veces te lo planteaban de una forma donde simplemente era Dios viviendo un momento distinto, ¿sabes? Como Dios viviendo un momento como ser humano, pero después ya va volviendo a ser Dios. Y cuando yo pensaba, bueno, y entonces ¿a quién le oraba Jesús? ¿No? Se oraba a sí mismo y yo creo que todos hemos pensado eso, como dice Jesús iba y se apartaba para orar y a veces pensabas, estaba hablando consigo mismo. No estaba a solas consigo mismo, estaba hablando con el Padre, ¿ok? El Dios no es un Dios que está solo, en realidad, ¿ok? Pero entender todo esto
era tan profundo y es necesario entenderlo, que entonces se hizo necesario que pudiera haber estas doctrinas en donde se pudiera realmente ver la diferencia, que el Padre y el Hijo son Dios, pero al final el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. ¿Okay? Y por eso está toda esta explicación. Y no contento con este verso 4, se va a arrancar aquí el autor a explicarnos mucho más acerca de la supremacía de Jesucristo y de por qué Él es superior a los ángeles, aunque para nosotros pueda decir, no te preocupes, no me lo expliques, yo ya asumo que Jesús es superior a los ángeles y es superior a todo, gracias. Pero de todas formas lo vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos a estudiarlo porque esto nos va a llevar a comprender un poco más acerca de la persona de Jesucristo. Ahora, recuerden, ¿por qué estamos aprendiendo de la persona de Jesucristo? Porque la persona de Jesucristo es lo que nos revela hoy a Dios. Y no hay otra forma de conocer a Dios sino a través del Hijo, punto. Así que vamos a ver qué dice la palabra acerca de Jesús. Número 1, aquí dice, entonces, y aquí esto es clave, lo vamos a ver mucho en Hebreos, que Jesús es superior, ¿ok? Que Jesús es supremo, que Jesús es mucho mejor. Había muchas sombras de Jesús, ¿ok? Por ejemplo, David es una sombra de Jesús, Moisés llegó a ser una sombra de Jesús, ¿no? O sea, había muchas sombras de Jesús, pero al final Jesús es superior a todos ellos. Todo lo que el tabernáculo es una sombra de Jesús, la ley era una sombra de Jesús, la ley escrita, pero al final la palabra en carne ya era la persona ahí. Entonces, por eso es ese esfuerzo de poder entender quién verdaderamente es el Hijo de Dios, porque a través de Él conocemos a Dios. Amén. ¿Vamos juntos? ¿Todos aquí? Vamos a entrar. Entonces, verso 5. Aquí va la explicación de por qué Jesús es superior a todo. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Okay, aquí va un primer texto. La mayoría de estos textos que el autor de Hebreos va a traer a la mesa son escrituras. En este caso, la mayoría son salmos que está trayendo, son salmos mesiánicos, o sea, salmos que apuntaban al Mesías, salmos que apuntaban a Jesús. Entonces, dice aquí, nos trae un primer salmo que me parece que sí, aquí lo puse, ahorita lo vamos a leer, este es el Salmo 2. Es un extracto del Salmo 2 y dice, ¿a quién Dios, a qué ángel Dios le dijo jamás, eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿A quién le dijo eso? Dice, a nadie nunca. Ahora, aquí empezamos a entender algo. La posición que tiene Jesús, nadie más la tiene ni la tendrá. ¿Ok? Jamás, nunca jamás. Nadie va a poderle quitar a Jesús lo que es suyo. Nadie nunca va a poder quitar a Jesús de su trono. Nadie nunca va a poder hacer algo superior a lo que Jesús hizo en la cruz. No va a haber un sacrificio mejor, ni va a haber una vida más perfecta que la de Jesús, porque Él es la expresión misma de perfección, ¿ok? Y gloria. Así que no hay ningún otro hijo como lo es el Hijo de Dios. La posición de Jesús es única y nadie la va a poder tomar jamás, ¿ok? Eso lo debemos entender. Él nunca va a perder su poder, ni su posición, ni su trono, ni su autoridad. Jesús es supremo para siempre. Hijo mío eres tú. Ahora vamos a leer juntos este salmo de donde se extrae este texto. Es el Salmo 2, lo voy a leer desde el verso 6. Dice, pero yo mismo, este es Dios hablando, dice, pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este es el texto, pero estoy leyendo el contexto contigo. Y luego le dice Dios a este hijo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya
y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el contexto de este salmo? El contexto de este salmo empieza el Salmo 2 diciendo: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? ¿No? ¿Qué están pensando los pueblos y las naciones? Están pensando: vamos a levantarnos contra el ungido, vamos a levantarnos contra el Señor y contra su ungido, vamos a levantarnos contra Dios el Padre y contra el Hijo. Eso es lo que dice el Salmo 2, que las naciones existen en un estado de conspiración y rebelión contra Dios, ¿ok? Esa es la realidad del mundo. Estamos en contra de Dios, no queremos el reino de Dios, no queremos el gobierno ni la ley de Dios, no queremos a Jesucristo. Esa es la realidad. El mundo al final ya demostró que aborrece a Jesucristo cuando lo crucificó, ¿ok? Y lo voy a volver a demostrar cuando Jesucristo venga por segunda vez en su reino y hagan guerra contra él las naciones, ¿ok? Ya se demostró cuando Jesús resucitó, ascendió a los cielos, consagró a su iglesia para que llevaran su nombre como testimonio, y luego su iglesia fue perseguida, pero no los persiguieron por ser Pedro, por ser Juan o por ser Santiago, los persiguieron por predicar de Jesucristo. La condición para dejar de perseguirlos es: no hablen más de ese nombre. Al final el problema del mundo no es con la iglesia, es con Jesús. Y Jesús dijo: si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. No por ustedes, sino por mí, ¿ok? Por mí, por causa de mi nombre. Y eso también está escrito: por causa de ti, no, somos tratados como ovejas en el matadero, por causa de ti. Por causa de ti somos muertos cada día, por causa de ti. Así que sí, el mundo odia a Dios, está en rebelión contra Dios y en contra de sus decretos y en contra de su reino. Eso ya está demostrado y seguirá siendo una realidad, ¿ok? ¿Qué va a hacer Dios ante esto? Bueno, dice: ok, pero yo he consagrado a mi rey, yo voy a levantar a un rey sobre Sión, mi santo monte. Este es el decreto del Señor en medio de un mundo que se opone a él. Dice el decreto para ese rey, le dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahorita les voy a explicar rápido esto. Y le dice a ese hijo: pídeme y te voy a dar todas las naciones como herencia y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y acaba diciendo lo que va a pasar en el regreso de Cristo: tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. En el regreso de Cristo, cuando Él venga en su reino, siempre se menciona a Jesús reinando con vara de hierro. ¿Qué significa vara de hierro? Que va a venir realmente con una mano dura, ¿ok? Ya no va a venir ya como la primera vez. Dice: no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y todos: wow, qué bonito, ¿verdad? Pero en su segundo regreso, ahora sí va a ser todo lo contrario. Va a decir: no he venido a salvar al mundo, ahora sí he venido a quebrarlo. Obviamente va a salvar a sus escogidos, pero va a quebrar al mundo que se opuso a él. Esto es lo que significa todo este Salmo 12, este texto. Va a haber un rey que se va a levantar ante la rebelión del mundo, y este rey va a gobernar en el mundo con vara de hierro. ¿Quién es este rey de gloria? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí está diciendo claramente: mi hijo eres tú. Ahora, cuando dice yo te he engendrado hoy, no significa que Jesús fue creado, no significa que Jesús no existía pero llegó a existir, no significa eso. Jesús es preexistente. La Biblia es clara cuando dice que Jesús estaba antes de que todas las cosas fueran creadas. Él ya estaba ahí. En el principio era el Verbo, dice. Y el Verbo era con Dios desde el principio, y el Verbo era Dios. Y cuando dice el Verbo era Dios, tira abajo todas las teorías y las doctrinas equivocadas que dicen que Jesús fue una creación de Dios, o que Jesús fue un hombre que llegó a ser Dios. No, Jesús es Dios que se hizo hombre. Entonces, la idea es esta, fíjense, la idea es que lo que dice yo te he engendrado hoy, lo que está pasando es esto: Dios Jesucristo, Dios el Hijo,
se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre, ahí está la realidad de esta palabra: te he engendrado hoy. O sea, te he puesto como rey. El Hijo como Dios desde la eternidad no era rey de las naciones. ¿Ok? El rey que se supone tendría que gobernar el mundo, desde Génesis se marca que sería un hombre. ¿Ok? Desde el principio se marca que serían los seres humanos los que tendrían potestad sobre todas las cosas, ¿sí o no? ¿A quién le dio potestad Dios de toda la creación y las naciones? A los seres humanos. Ustedes gobernarán, ¿ok? Y si ese fue el decreto de Dios, ese es, no. Creí que era afuera y dije, para que vayan a decirle al vecino que no ve que estamos predicando, ¿no es cierto? Ok. El decreto de Dios no puede ser invalidado. ¿Cuál fue el decreto de Dios? El decreto de Dios es: los seres humanos gobernarán la tierra. Ese es el decreto. ¿Ok? Entonces el Hijo divino, Hijo, se hizo hombre para poder cumplir ese decreto y decir, ok, el hombre, Adán, el primer hombre, falló y se dio su autoridad a Satanás, pero el hombre, Dios, vino, es obediente y le quita la autoridad a Satanás y le dice: toda autoridad me ha sido dada otra vez a mí como hombre. Por eso esto es tan importante. Como hombre, Jesús viene a recuperar la autoridad que teníamos, y como hombre Jesús va a gobernar. Pero por supuesto no es un hombre cualquiera, ¿verdad? Es Dios mismo reinando, pero desde la posición de rey hombre, representándonos a nosotros. ¿Ok? Por eso está toda esta realidad, no a la divinidad eterna de Cristo, sino a la humanidad de Cristo siendo exaltada hasta lo más alto. ¿Ok? Es lo que significa este texto. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, el verso 5 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú? Esto es bien interesante, porque los ángeles no van a reinar en el mundo. ¿Ok? Los seres humanos van a reinar en el mundo. Los ángeles son siervos, ahorita lo vamos a ver, son ministros del Señor, pero de quienes se va a levantar un reino de sacerdotes y de reyes es de los humanos, la iglesia. ¿Ok? Entonces los ángeles obviamente son los ángeles, obviamente los ángeles son los ángeles, ¿ok? Pero dice, pero no son el Hijo, ¿ok? Los ángeles no tienen la preeminencia del Hijo, la autoridad del Hijo. Los ángeles no van a tomar la posición nunca del Hijo, no por ser ángeles, no por brillar, no por tener autoridad, van nunca a tomar este lugar. Luego sigue diciendo, y otra vez, este es el verso 5 todavía de Hebreos 1, yo seré padre para él y él será hijo para mí. O sea, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, yo seré padre para él y él será hijo para mí? ¿De dónde saca esto el autor? De 2 de Samuel 7. Vamos a leerlo. Esta es la profecía que le da el profeta a David acerca del Mesías, justamente. Este es un gran momento, porque David le quiere construir una casa al Señor, y el Señor viene a través del profeta y le dice: no, tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una casa a ti, y esa casa y esa dinastía no tendrá fin. De ti saldrá un rey que gobernará por siempre. Y David en ese momento se da cuenta que su reino va a ser duradero por la eternidad. Imagínate pensar eso, ¿sabes? Fue un gran momento para David darse cuenta de lo que estaba pasando. Y esta es la profecía, dice: cuando tus días se cumplan, este es el profeta hablándole a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Este es Jesús, el cual saldrá de tus entrañas. ¿Okay? Es el hijo de David. ¿Okay? Es el hijo de David, la raíz de David, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre.
yo seré padre para él y él será hijo para mí. Ahora, históricamente, por supuesto, esta palabra encaja en la vida de Salomón. Salomón fue este hijo que edificó el templo del Señor. Salomón fue este hijo que salió de las entrañas, ¿verdad?, de David. O sea, se cumple históricamente en Salomón, pero de una manera más extensa. Esta profecía en realidad apuntaba a Jesucristo cuando dice establecer el trono de su reino para siempre. Cuando dice eso, dices, este ya no puede ser un hombre normal. Este trono ya no puede ser de un hombre normal. Y cuando Hebreos toma esta profecía, entonces toma este extracto cuando dice yo seré padre para él y él será hijo para mí. Ya no estamos hablando de una relación de Dios con un siervo ungido aquí, ya estamos hablando de un padre y un hijo, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces Jesús es este descendiente de David que va a venir a gobernar a todas las naciones. Qué importante es que Jesús tenga un linaje humano. ¿Sabes? Cuando Él se presenta en Apocalipsis, cuando dicen quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos, y de pronto aparece el Cordero de Dios y dicen él es digno, ¿no? Pero le dicen a Juan, no llores porque aquí está la raíz de David, el león de la tribu de Judá, justamente, o sea, de este linaje. Porque podrían decir en ese momento, ¿quién es digno? Pues el Hijo es digno. Pues obviamente el Hijo es digno, ningún ángel es digno, el Hijo es digno. Pero no mencionan que el Hijo es digno, sino que la raíz de David, el león de la tribu de Judá, el nacido de mujer, ¿sabes? Aquel Jesucristo hombre, Él es el que es digno. Vamos juntos. Esto es muy importante, porque por eso lo está tocando el autor de Hebreos. Cuando digo el autor de Hebreos es porque no hay un consenso acerca de quién escribió Hebreos, y simplemente diré el autor de Hebreos, ¿ok? De nuevo, verso 6, seguimos. Cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y estos son salmos también, ya no se los traje, pero todos estos son salmos. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, ¿ok? Aquí está comparando que al hijo, del hijo dice, adórenlo todos los ángeles, pero de los ángeles dice, los ángeles son ministros, los ángeles son siervos, los ángeles no son el hijo, ¿verdad? Pero del hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Un trono que es por los siglos, obviamente se refiere al trono del hijo. Luego dice el verso 9, sigue citando salmos, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto es muy fuerte. Ahora, este salmo es el salmo que se escribe en la coronación de Salomón, ¿ok? Está hablando de la coronación de Salomón y de pronto parece que es una canción para Salomón, pero cuando empieza a hablar de que es un trono eterno y empieza a hablar de esta unción especial que es más que la de todos los compañeros, entonces esto ya empieza a ponerse divino, ¿ok? Y entonces Jesús es el ungido más que todos, ¿ok? Él es el ungido de todos los ungidos, Él es el Señor de todos los señores, el Rey de todos los reyes. Él está por encima que todos los demás que han pisado este planeta, amén. También dice, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, o sea, los cielos, pero tú permaneces, y todos ellos
como una vestidura se envejecerán. Está hablando de la creación, de la tierra. Dice, y como un manto los enrollarás. Está hablando de los cielos, así va a ser, los cielos se van a enrollar un día. Como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Qué está hablando aquí de Jesús? Lo está poniendo como creador y lo está poniendo como eterno y lo está poniendo entonces como Dios. ¿Ok? Luego dice, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién le ha dicho eso? O sea, y aquí la pregunta que va a resonar es otra vez, ¿quién es digno? A ver, que se presente alguien más grande que Jesús. A ver, alguien que presente una vida más perfecta que la de Jesús, o un testimonio más perfecto que el que Jesús presentó en vida. Que alguien presente una sangre más preciosa que la de Él. Que alguien presente un amor más grande que el de Él. No lo hay, no lo hay. El lugar del Hijo de Dios es único y nadie lo puede tomar. ¿Lo ves conmigo? No puede ser suplantado. Ahora Jesús dice aquí, esta realidad habla de la ascensión del Señor cuando resucitó. Cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, en el Espíritu Él está a la diestra del Padre. Hasta que es importante, porque Él va a estar a la diestra del Padre, antes de que Él regrese, va a estar a la diestra del Padre hasta que todos los enemigos del Señor estén sujetos a Él. Ahorita lo vamos a aprender más. Entonces, ahora va a los ángeles otra vez y dice, ¿no son todos ellos, los ángeles, espíritus ministradores, enviados para servir, son servidores, por causa de los que heredarán la salvación, o sea, la iglesia? Fíjense, aquí ya tenemos un principio. Entonces, ¿los ángeles qué? Los ángeles sirven a la iglesia, los ángeles ministran a la iglesia, ¿sí? Los ángeles son enviados para servir a los herederos, ¿ok? De la salvación. Ahí hay una justificación muy importante de la existencia de los ángeles, lo que están haciendo para colaborar con el plan de Dios de salvar a la humanidad. Ese es el capítulo 1. ¿Qué hizo el capítulo 1? Poner a Jesús supremo, poner a Jesús más alto, más importante, más que todos los ungidos, más que todos los reyes, más que todos los compañeros, dice. Él es único y no hay otro como Él. Amén. Él es Dios. Ok, ya entendimos eso. Muy bien. Ahora dice, capítulo 2, Hebreos, verso 1. Empecemos. Por tanto, por tanto está pesadísimo. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención, les dije que estaba pesado, a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Chequen, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, o sea, los apóstoles? Dios testificó junto con ellos, tanto por las señales, ellos son los apóstoles, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ahora, chequen acá a dónde está aterrizando el autor de Hebreos. Está aterrizando a una responsabilidad, porque está diciendo que si Jesús es supremo, entonces sería muy mala idea no adorarlo, no seguirlo, no servirlo y no reconocerlo. Ojo acá, si Jesús va a ser rey sobre toda la tierra, no sería buena idea negar su nombre o estar en contra de él, ¿verdad? Si Jesús es así de supremo, por tanto, no debería estar prestando mucha más atención a mi Biblia, no debería estar
prestando mucha más atención y teniendo un temor reverente en mi corazón por causa de el testimonio que Jesús dejó. O sea, como diciendo, ya que hay un Cristo así, y hay una cruz, y hay una tumba vacía, y hay un Cristo sentado a la diestra del Padre que pronto está por regresar, ¿no deberíamos tener cuidado? ¿No debería nuestra vida cambiar absolutamente? Es lo que está diciendo. ¿Tendríamos que seguir casual acá, viviendo como si nada hubiera pasado? ¿O vamos a tomar la supremacía de Cristo, su cruz y su resurrección nada más como un amuleto para que me bendiga en el camino? Para algo que me dé suerte mientras vivo mi vida como bien me parezca. Vamos a tomar la supremacía y el valor de la sangre de Jesucristo simplemente para pensar que esto existe para mis beneficios mundanos y personales. Vamos a pensar que Jesucristo es algo que yo pongo en mi casa como un amuleto para que proteja mi hogar. Vamos a pensar que Jesucristo es una persona así de suprema a la que le voy a pedir cositas y Él me va a ayudar. O sea, no deberíamos estar como que temblando, no deberíamos estar como meditando y diciendo, ok, Jesús es supremo sobre toda la creación, ¿yo de qué lado estoy? ¿Estoy de su lado o no estoy de su lado? ¿Soy su siervo o no soy su siervo? ¿Lo amo o no lo amo? ¿Lo conozco o no lo conozco? Es lo que está diciendo. Dice, porque Dios habló de tantas formas antes y no le hicieron caso. Y esas negaciones a su nombre, dice, recibieron una justa retribución. O sea, esa desobediencia y transgresión recibió una justa retribución o castigo. Dice, si antes la rebelión contra Dios, cuando el Hijo todavía no había sido manifestado, la rebelión contra la ley de Moisés o la rebelión contra los profetas, antes de Jesucristo, si esas rebeliones recibieron justa retribución, ¿cuánto más ahora que el Hijo ha sido manifestado y que la palabra de Dios ha sido ya manifestada con tanta claridad? Dice, ¿cómo escaparíamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está diciendo si tú dejas caer esto, si tú haces oídos sordos a esto, si tú le das la espalda a este hijo, dice, ¿tendrás escapatoria? ¿Crees que alguien más va a poder ayudarte? Si estás en contra de Dios, ¿quién te va a ayudar entonces? ¿No deberíamos entonces fijarnos bien cómo estamos viviendo nuestra vida y ante quién estamos rindiendo nuestra vida y a quién le estamos dedicando nuestra fuerza y nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestro trabajo y todo lo que somos? ¿No deberíamos estar pensando si estamos viviendo para nosotros mismos o para Él? ¿Sí o no? Por eso Jesucristo es la última palabra del Señor. Es la última revelación, es la última vez que Él va a hablar. Es la última vez que Él va a hablar. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora yo te digo, es muy cierto cuando dice que los que antes recibieron un justo castigo por su pecado, sin que Jesucristo se hubiera manifestado todavía, es muy cierto que ahora el castigo por negar a Jesucristo va a ser mucho peor. Jesús lo enseñó. Dijo, el castigo para otros va a ser más tolerable que para ustedes, porque ustedes ya vieron al Hijo. Y aquí el Hijo se ha manifestado tan claramente con milagros, señales, prodigios, con el Espíritu Santo. El Hijo, como si seríamos muy necios al pensar que Jesús no es Dios o no es divino. Seríamos muy necios al pensar que después de todo, incluso Él no existió. Sería necedad pura. Sería necedad pura rechazar a un hombre histórico que pisó este planeta y que hoy es el hombre más famoso que ha pisado este planeta,
y su persona y su presencia en este planeta es innegable y su testimonio es fiel y es verdadero y nadie lo puede negar tampoco. Y además su cuerpo nunca apareció, ¿verdad? La ciencia no puede negar a Jesús, solo lo puede afirmar. La historia no puede negar a Jesús, solo lo puede afirmar. La arqueología no puede negar a Jesús, solo lo puede afirmar. Pero el corazón humano tan necio llega a negar a Jesús y llega a decir, no, no existió, o no, Él no es Dios, Él solo es un maestro. Y dice, ¿cómo escaparás entonces? Si estás cerrando tus ojos a la realidad de este Dios todopoderoso. Eso es lo que está diciéndonos acá, está como que queriéndonos despertar a decir, no, ya no tienen permiso de hacer oídos sordos, ya no tienen permiso de hacerse del avión, porque si antes el testimonio fue claro, ahora es mucho más claro. Ahora la luz ha resplandecido. ¿Y sabes ahora qué va a pasar? Ahora que la luz ya ha resplandecido, dice, ahora los hombres viendo la luz, los hombres malvados viendo la luz, dice, van a amar más las tinieblas. Ya viendo la luz claramente, van a amar más las tinieblas, dice, porque sus obras son malas. Dice, van a amar más su pecado que a Jesús, van a amar más la oscuridad que a Jesús. ¿Sabes qué pasa, iglesia? Que al final Jesús es claro y la luz es luz. Nadie va a poder decir, yo pequé porque no vi la luz, sino todos van a tener que testificar, sí vi la luz, pero no quise obedecerla. Sí vi la luz, pero no quise seguirla. Sí vi la luz, pero preferí la oscuridad. Y la Biblia dice, y Jesús dijo, que en eso va a consistir la condenación, en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En comparación, dijeron, entre la luz y las tinieblas nos quedamos con las tinieblas. Así que la condenación, al final de cuentas, no solo es una justa retribución, sino también es la decisión de los seres humanos, es la elección que tomaron por seguir sus propios caminos y negar la gloria de Dios que resplandecía en el rostro de Jesucristo. ¿Cómo escaparemos? Dice. Yo te digo, no hay escapatoria. O seguimos a Jesús, o nos rendimos a Jesús, o nos entregamos a Jesús, o ya no habrá otro testimonio más claro que este. Jesús es el Salvador, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Ahora bien, sigamos leyendo. ¿Siguen conmigo? Ya casi voy a terminar. En 25 minutos. ¿No es cierto? Verso 5. Y se ríen porque saben que es cierto, ¿no? Si bien nos va. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, esto es otra vez Salmos, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Dice, el mundo venidero, Dios no se lo encargó a los ángeles, ¿no? Incluso dice acá, el hombre, ¿quién es? Dice, o el hijo del hombre, ¿quién es? Para que te intereses en él. Dice de nosotros, los hombres, lo has hecho un poco inferior a los ángeles, pero luego dice, y esta es la parte que puede sonar extraño, porque dice, por un lado, ¿quiénes somos nosotros? No somos nada, y todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Somos inferiores a los ángeles? Sí. Si tú un día vieras un ángel en persona, el que se asustaría serías tú, no el ángel. Entonces eso indicaría quién es superior, ¿verdad? El que espanta más es superior. ¿Okay? Y uno no espanta ni a un perro. Pero los ángeles son terribles en majestad, honestamente.
Así que sí somos inferiores a los ángeles, los seres humanos. ¿Ok? Y luego dice que a estos seres humanos, a los hijos de los hombres, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Ok, ¿de qué estamos hablando acá? Por un lado, está hablando de la realidad del diseño de Dios que hablábamos hace un momento. La creación, los seres humanos sí fueron puestos, fueron coronados con gloria y honor desde el principio, pero obviamente por el pecado esa gloria y honor se perdió y ya. Hasta que llegó otro hombre digno de recibir gloria y honor, al cual los ángeles mismos le van a cantar: tú eres digno de recibir toda la gloria y todo el honor, ¿verdad? Yo no, tú no, él sí. Jesucristo hombre sí. Ahora, aquí lo que está tratando de hacer es esto. Está tratando como de decir, Jesucristo, si es Jesucristo hombre, sí es digno de honor, pero no es el hombre como tú y como yo. No es el hombre que en esencia tenemos la imagen de Dios y eso nos da cierto valor de entre toda la creación, pero aún así somos inferiores a los ángeles. Pero aquí hay un hombre que es superior a los ángeles, porque dice: a los ángeles no les sujetó nada bajo sus pies, a los ángeles no les sujetó nada bajo sus pies, pero a este hombre Dios le sujetó todo bajo sus pies. Eso está apuntando a Jesús otra vez, porque ya leímos acá arriba que siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces está uniendo las ideas todavía. Ahora, fíjense, porque al sujetarlo todo a él, déjenme borrar aquí ya. Ok. Dice, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel. Ahora ya, fíjense, ya estamos apuntando, todo esto fue una preparación para apuntar a aquel con mayúscula, ¿ok? Aquí todo el tiempo está hablando como de nosotros como hombres y que sí nos puso todo bajo los pies, pero empieza a apuntar a Jesucristo y entonces dice: pero esto no se cumpliría en nosotros, sino que esto te tiene que cumplir en alguien más. ¿En quién? En Jesucristo. Vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Ahora, piensa esto. Aquí vemos Filipenses 2. Filipenses 2 dice que Jesucristo, aunque era igual a Dios, no se aferró a ser Dios, dice, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria y tomó forma de hombre, ¿ok? Entonces cuando Jesús, como Dios, se despoja de su gloria, pasa a ser poco inferior a los ángeles como hombre, ¿ok? Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es eso del corazón de Jesús. Porque si alguien acá fuera tan importante como Jesús, no querrías ser bajado a un nivel inferior. A veces pensamos, Jesús vino y se hizo hombre. No, cuando Jesús vino y se hizo hombre, se estaba, dice Filipenses 2, humillando a sí mismo. Me parece que fue C.S. Lewis quien dijo que es igual a que tú pensaras que como hombre tú te tuvieras que bajar a ser una cucaracha y vivir con las cucarachas para salvarlas, ¿no? Obviamente dice algo así es, y tú dices, ay no, ya nos estás diciendo cucaracha. O sea, en comparación a la majestad y perfección de Jesús, no sé qué otro adjetivo podría ser bueno. Hasta está barato cucaracha, ¿verdad? O sea, en comparación sí. Ahora, por supuesto, ya
quitando ese cuadro, quiten, ya sé que no nos gustan las cucarachas, pero es una idea, es solo una idea de decir, ¿te rebajarías a convertirte en un ser inferior al que eres? O sea, hoy eres persona, te rebajarías a convertirte, desvestirte de todos estos atributos que tienes para entonces ser inferior a lo que hoy eres. ¿Qué les parece? Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Se desvistió de sus atributos divinos para venir a hacerse hombre, porque Él no descendió de los cielos como Dios, sino que Él nació como hombre. Significa que Jesús era ese embrión que estaba ahí, ¿sí o no? Significa que Jesús fue ese embrión que le fueron saliendo piececitos y todo, y fue creciendo en el vientre de María. Ese era el Hijo de Dios. Y Él no se saltó ninguna de las cosas que significaba ser humano en realidad. Él no vino de una nube simplemente y descendió como hombre, sino que nació como hombre. Eso es cuando dice se hizo poco inferior. ¿Qué está diciendo? Realmente Jesús fue hombre. Jesús fue 100% hombre. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera por perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, o sea, a Jesús. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Son todas palabras proféticas que apuntan a Jesús. Voy a ver esta sección y yo creo que aquí nos vamos a quedar. Vamos a desmenuzar un poquito esto porque es muy importante. Entonces, fíjense, para que no nos perdamos, está hablando acá de estas escrituras, de estos salmos que hablaban del hombre, de la dignidad que se nos dio como hombres, pero que que somos inferiores a los ángeles como hombres y que todo fue sujetado a nuestros pies, pero después deja esto en claro, pero no todas las cosas están sujetas a nosotros. Entonces, ¿a quién se refiere? Se refiere a aquel que fue un poco inferior a los ángeles y ahora empieza a poner a Jesús en estos textos que vimos acá. ¿Te das cuenta? Lo empieza a poner en estos textos y dice, es Jesús. Él fue coronado de gloria y honor. ¿Por qué? Porque padeció la muerte. Recuerda, Jesús es digno porque con su sangre nos ha redimido para Dios. Por eso le dicen, tú eres digno. ¿Ok? Por los padecimientos que tuvo, Él fue coronado de gloria y honor. Porque fue humillado, fue exaltado. No hay exaltación de Jesús sin humillación de Jesús. ¿Ok? Y porque Él se hizo inferior, fue exaltado hasta lo más alto. ¿Ok? Esto ya lo debemos tener a la mano. ¿Por qué Jesús es sobre todo nombre? Porque Él ganó eso. ¿Por qué Jesús es digno? Porque Él ganó eso. ¿Cómo? Con sus sufrimientos, con su fidelidad, con su obediencia. Fin. No es digno por ser el Hijo, es digno porque se humilló. Es digno porque triunfó en la cruz. Es digno porque amó hasta el final a sus enemigos. Por eso es digno, porque con su sangre nos ha salvado, por amor nos ha salvado. Por eso es digno de ser exaltado. Dios no exalta a nadie que primero no se ha humillado. En cambio, los que se exaltan a sí mismos serán humillados en realidad. Así que Jesús fue exaltado porque Jesús se humilló. Si esto fuera una empresa y de pronto vieran que el jefe pone a su hijo del puesto más alto y vinieran los otros empleados y le dijeran, sí, pues porque es tu hijo, ¿no? O sea, claro, nepotismo, ¿verdad? Y empezaran a reclamarle así, no, es justo.
Tal vez tendrían razón, pero ¿qué tal que el hijo es el que hizo los mejores méritos? ¿Qué tal que el hijo de ese jefe realmente ganó ese puesto? ¿A quién se lo tendrían que dar el puesto más alto? Al más fiel, ¿sí o no? Entonces lo que quiero decirte es esto, lo que quiero decirte es que el hijo tiene el puesto más alto, el nombre más alto, ¿ok? El nombre más excelente, dice, que el que todos, porque él lo ganó. Punto. No por ser el hijo. No por ser el hijo, él es heredero de todas las cosas, sino porque él triunfó. Él peleó una batalla y la ganó. Y ahí está su sangre de por medio. La derramó toda y por eso él es digno. A ver, alguien dígale al jefe algo. A ver, alguien dígale, pero yo hice más mérito. A ver, un ángel que se presente y diga, pero yo… ¿Quién puede decir algo? El hijo está ahí porque el hijo es digno. Él fue coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Nadie más ha pagado un precio como el que Jesús pagó. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Esto habla de la sustitución del Cordero. Él probó la muerte por todos los seres humanos. Para que nosotros, aunque estuviéramos muertos, resucitemos con Él. Porque convenía que aquel, otra vez es Jesús, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Aquí otra vez, como de, por si ya se te olvidó, estamos hablando de un ser supremo. Dice, convenía que aquel, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ok, esto es un texto difícil porque está diciendo que Dios perfeccionó al autor de la salvación por medio de padecimientos. Parece que está diciendo eso. Parece que está diciendo. Era necesario que el autor de la salvación a través de los padecimientos hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. ¿Lo estás leyendo conmigo? Parece que está diciendo eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo desenredamos textos difíciles? Bueno, haciéndole preguntas al texto. Vamos a preguntarle al texto. Le pongo aquí un signo. Vamos a preguntarle, ¿Jesús era imperfecto? No, le dice que fue perfecto en todos sus caminos. ¿En Jesús hubo pecado? No. ¿El Padre necesitó procesar a Jesús porque fuera pecador? No. ¿La cruz era algo que Jesús merecía? No. Después de la cruz, Jesús se convirtió en un ser más poderoso que el que ya era. ¿La cruz añadió algo a Jesús? No, al final es el mismo, dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Okay? Lo que la cruz hizo en Jesús es poner una autoridad y un honor en Él y una gloria. ¿Okay? Pero al final Jesús es el mismo. Jesús es perfecto desde el principio, hoy y por toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo realmente este texto? Lo que está diciendo realmente entonces este texto, el centro de este texto, más que hablar de Jesús siendo perfeccionado, está hablando de los padecimientos, que a través de los padecimientos, entonces nosotros, los padecimientos de Cristo, es que nosotros hemos alcanzado esta salvación. A través de estos padecimientos, fíjense, se los voy a poner de esta forma. Jesús está en el Getsemaní orando y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál? La copa del padecimiento, de la cruz. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Al final, en ese sentido, es que Jesús era necesario, convenía así. Tuvo que pasar estos padecimientos y a través de estos padecimientos convertirse en un perfecto autor de salvación. Entonces, más que decir Jesús no era perfecto, sería más atinado decir que su salvación no sería perfecta si no hubiera sido a través de padecimientos.
Su salvación no habría sido suficiente si no hubiera sido a través de padecimientos. No hubiera sido tan poderoso que Jesús sacara una espada y atravesara a nuestros enemigos. Fue más poderoso que Jesús permitiera que la espada simbólicamente lo atravesara a él. Eso fue más poderoso, dice. A través de este padecimiento, esta salvación fue perfeccionada. Era necesario que así fuera. Así que sí, no estamos refiriéndonos que Jesús fuera imperfecto. Por supuesto que aprendió desde niño y desde bebé, aprendió a hablar, aprendió a leer, aprendió a caminar. No nació leyendo, no nació hablando, no nació caminando. Y mientras fue creciendo, sí, por supuesto, como hombre, sí fue aprendiendo cosas, pero eso no significa que él fuera imperfecto, sino solo significa que como hombre tuvo que atravesar todos los padecimientos de hombre. Y tuvo que de alguna forma cumplir con toda justicia, incluso cuando se va a bautizar y Juan el Bautista le dice, tú me deberías bautizar a mí, como diciendo, ¿qué chiste tiene que yo te bautice a ti si tú eres perfecto? ¿De qué te estás arrepintiendo? El bautismo es para arrepentimiento. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu confesión? Y no había nada que confesar, ¿verdad? Por eso Juan el Bautista dice, ¿por qué te voy a bautizar yo? Mejor tú bautízame a mí. ¿Y qué le dice Jesús? No, conviene que cumplamos con toda justicia. Jesús tenía que representarnos en todo como hombre, vivir, pasar procesos como hombre, atravesar sufrimientos como hombre, atravesar tentaciones también como hombre y salir vencedor y luego otra vez vencedor y luego otra vez vencedor y luego atravesar su última prueba, la cruz, y también salir vencedor. Era necesario que así sucediera para que en todo nos representara. Dice que Él probara la muerte por todos, que Él atravesara estas cosas por todos y así se convierte en el autor perfecto de nuestra salvación. Porque, fíjense, porque al final, ¿cómo nos representaría Jesús en la cruz si Jesús no fuera realmente hombre? ¿Cómo nos representaría este sumo sacerdote si no entendiera realmente nuestra humanidad y fragilidad? Pero en realidad Hebreos lo que va a decirnos en estos textos es que Jesús, al hacerse realmente hombre y al haber sido perfeccionado por medio de padecimientos, en este sentido que estamos hablando, entonces se convierte en el perfecto sumo sacerdote y en el perfecto representante hombre delante de Dios. Voy a terminar de leer porque ya les prometí 25 minutos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Ahora empiezo a hablar del alcance de la salvación. O sea, esa salvación, eso que Jesús hizo, llegó a nosotros, nos salvó a nosotros. Ahora nosotros dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Sabes que la Biblia dice que también nosotros en este sentido somos hermanos de Jesús? ¿Sabías eso? Somos hermanos de Jesús, somos hijos de Dios, hermanos de Jesús. Solo para que lo tengas presente, porque a veces decimos, ay, soy hijo de Jesús, Jesús es mi padre. No, Jesús es tu hermano, Dios es tu padre, ¿ok? Solo como un dato nada más. No te preocupes si has dicho Jesús es mi padre. A lo mejor le sacaste una risa o dos a los ángeles, pero no pasa nada al final. Pero en realidad Jesús es nuestro hermano en este sentido, porque Él nos representó como hombre y vamos a su lado, Él es el autor de nuestra salvación. Es como que Él ganó la batalla y nosotros vamos a su lado. Luego dice, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Ahora, pero al final son hijos, aquí lo dice, son todos de un Padre. Okay, somos los hijos de nuestro Padre y somos hermanos, coherederos con Cristo. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Eso ya lo leímos.
yo creo que ya me voy a detener ahí. Si no, aquí se van a enredar, ¿no? Van a decir, ¿qué vimos hoy? No sé, algo de Jesús, muy importante. Algo de Jesús que era muy, muy importante, pero ya se me olvidó. Espero que no. Vamos a ver cuánto falta. Ay, vamos a terminarlo, ya falta poquito. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Es lo que les decía, participó de lo mismo, de lo que nosotros participamos, carne y sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Anular su poder, anular su autoridad. ¿Y cómo le quita la autoridad? ¿Desde la divinidad? No, desde su humanidad. Eso es poderoso. Eso no solo es poderoso, es vergonzoso para el diablo. Un hombre me quitó la autoridad. O sea, te fijas, obviamente no era un hombre cualquiera, pero así es. Desde la participación de carne y sangre, o sea, Jesús se enfrentó a Satanás, vamos a decir, desde carne y sangre, así de a puño limpio, pues, lo voy a decir en otros términos, a puño limpio, no sacó poderes y rayos de sus manos, a puño limpio lo venció. Y obviamente el diablo dijo, es una gran vergüenza, es una gran vergüenza. Entonces Jesús como hombre le quita el poder de la muerte al diablo, y así dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. O sea, Jesús no vino a salvar a los ángeles ni a hacer algo por los ángeles, sino vino a hacer algo por los seres humanos. Por tanto, tenía que ser así, hecho semejante a sus hermanos en todo, humanidad de Jesús, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y este es un gran aterrizaje. Son 2 puntos finales y terminamos. Le pido al hermano William si me ayuda. Hoy lo invitamos. Willy, no sé si puedas pasar. Fíjense, 2 puntos finales. Dice acá que todos nosotros, por temor a la muerte, estábamos esclavos, ¿sabes? El temor, dice la Biblia, que pone un lazo en nosotros. El temor es una esclavitud. El temor no te deja seguir a Dios, servir a Dios, honrar a Dios. El temor, pero especialmente el temor, dice, a la muerte. Entonces, cuando Jesús viene y vence a la muerte y le quita la autoridad al diablo, ¿ok? Y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Como que esa ausencia de temor, dice, rompe con la esclavitud, como para que ahora puedas servir a Dios con libertad, ¿sabes? Sin temor. Porque si tú tuvieras miedo a morir y miedo a lo que va a pasar después de que mueras, entonces no harías nada con tu vida. Entonces no le entregarías tu vida al Señor, entonces estarías cuidándote todo el tiempo. Pero el que ya no tiene miedo a morir está listo para morir. El que ya no tiene miedo a morir no dice, yo no me voy a morir, no dice eso. El que no tiene miedo a morir está diciendo, aunque esté muerto, viviré. ¿Verdad que sí? Viviremos con Él por la eternidad. Así que podemos servirlo, podemos entregar la vida, podemos entregar nuestra sangre, podemos entregar todo. Somos libres para hacerlo. Amén. Eso es lo que hizo Jesús. Y cierra con esto. Dice, Él fue semejante a nosotros entonces como hombre. Estamos hablando Jesús humano, para convertirse en un sacerdote. Y aquí está, misericordioso y fiel. ¿Por qué? Dice, esto es maravilloso. Dice, porque Él mismo fue tentado en el sufrimiento. Por eso tiene misericordia. O sea, Dios es misericordioso, sí. Pero Jesús, que fue tentado como hombre y sufrió como hombre, tal como tú sufres hoy,
y prácticamente sufrió todos los sufrimientos que alguien pueda sufrir, eso ha despertado en él misericordia. Dice, y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solo, fíjense, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo, no solo porque Jesús se hizo humano, nos salva a los humanos, sino porque Jesús se hizo humano, nos entiende. Y como nos entiende, ¿quién mejor que Jesús para socorrernos en el tiempo de aflicción? Es un sumo sacerdote que está conectado a nuestros sufrimientos como nadie más, en verdad. Y cuando tú dices, no, es que estoy pasando por esto y nadie me entiende, Jesús sí te entiende. De hecho, por eso Pablo decía, es necesario que se cumplan en mí los sufrimientos de Cristo. Es más, es al revés. No es Jesús, trata de entenderme, Jesús, lo que estoy pasando. No. A veces somos nosotros los que necesitamos sufrir para poder entenderlo a Él. Y por eso es necesario que atravesemos sufrimientos, tú y yo también. Jesús no sufrió para librarnos de sufrimientos, realmente. Dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero ahora que Él sufrió estos sufrimientos, cuando tú los atravieses, ya no vas a estar solo. Alguien más ya pasó por ahí. Y ahora tú vas a estar más conectado al corazón de Dios cuando pases esos sufrimientos. En verdad. Por eso Pablo parece que está como diciendo, como juntando un álbum de estampas y diciendo, me faltan 3. Ya me faltan 3 para completar mi colección. Ya me golpearon, ya me encarcelaron, ya me dieron tantos azotes. Ya nada más me falta nada más me falta entregar la vida, que esa es la estampilla más importante, la más difícil que te salga. Y me falta que me traicione medio mundo, ¿verdad? Y que me humillen mis amigos más cercanos. Y cuando yo haya pasado estos sufrimientos, ya me voy a graduar, ¿verdad? Y así es. Todos los sufrimientos nos acercan al corazón de Cristo. Él ya se acercó a nosotros en nuestros sufrimientos. Ahora nos toca a nosotros también acercarnos a su corazón a través de los sufrimientos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cristo Jesús, el autor de nuestra salvación, por quien hoy tenemos vida. Cristo Jesús, por tu sangre hemos sido redimidos. Esa realidad sigue aquí, sigue presente hoy. Y nada puede apagar esa victoria y suplantar ese lugar que tú tienes. Cristo Jesús, tú eres Dios sobre todos los dioses, Rey sobre todos los reyes, Señor sobre todos los señores. Tu nombre es sobre todo nombre y no hay nadie por encima de ti. Y todo está sujeto bajo tus pies. Y nosotros también nos sujetamos a ti. Te seguimos, te entregamos la vida, te entregamos lo que somos, lo rendimos a tus pies. ¿Cómo escaparemos si seguimos ignorando una salvación tan grande? No hay otra vida, no hay otra salvación, no hay otro lugar al que podamos escapar. Señor, esta salvación tan grande nos hace hoy temer. Esta gracia abundante nos hace temblar. Porque estamos ante la última oportunidad. Porque has puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Porque has puesto delante de nosotros la luz y las tinieblas. Y hoy puede ser el día donde te escogemos a ti. Y aunque ya te escogimos a ti un día, tenemos que tomar la cruz todos los días y seguirte. Todos los días que tú seas nuestra decisión. Aspirar a seguir conociéndote también a través de los sufrimientos.
Y con los quebrantos que vivimos nos acercamos cada vez más, Señor, a tu corazón. Y tú entiendes cada sufrimiento que vivimos, porque también fuiste tentado en todo, porque también atravesaste todas estas cosas. Eres el mejor Salvador, el más grande Dios. Tu misericordia está sobre nosotros, Señor. Te honramos hoy, Señor. Te honramos hoy, Señor. Tú eres digno de recibir todo honor, toda gloria, toda alabanza, porque con tu sangre nos has redimido para Dios. Cristo Jesús sigue revelándote a nosotros. Sigue revelándonos el peso de tu gloria. Sigue mostrándonos tus caminos. Sigue abriendo nuestros ojos a tu realidad. Oh Señor, te queremos ver, te queremos conocer. Queremos caminar contigo. Oramos que nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos te conozcan, te amen, te adoren y te sirvan todos los días hasta que tú regreses. En el nombre de Jesucristo lo pedimos.